dices, pues le pegué poquito, se te abolla poquito, ¿no? Pero luego le pegué otro poquito, pero fue poquito. Y luego ya nada más le di un besito y se cayó el mofle. Pues sí, Vas porque. minimizando, ¿no? Exacto. Hola a todas y todos, bienvenidos al 8º episodio de mi podcast Mujer y Mamá en Reconstrucción. Pues me siento súper contenta porque por fin, después de algunos meses, ya estamos de manera presencial y qué mejor que contamos con la presencia de la psiquiatra Marina Hernández Hernández, que el día de hoy nos va a hablar de uno de los padecimientos que son más comunes, bueno, que han sido muy comunes en todos los tiempos, sin embargo, no es tan hablado y que ahora ya se está exponiendo más en redes sociales y se está reconociendo más que existe y pues qué mejor porque se le está dando el tratamiento o el seguimiento que se requiere. El tema es depresión postparto y pues vamos a empezar porque Marina se presente con nosotros y nos diga qué es lo que hace actualmente. Bueno, yo soy médico psiquiatra, estudié medicina en la UNAM, en la Ciudad de México, después hice la especialidad en psiquiatría en la Universidad de Guanajuato, en León, luego hice la maestría en terapia familiar, tengo una formación en un modelo que se llama Emotional Focus Therapy, una técnica de tratamiento para parejas e individual. Y tengo otras formaciones ahí en cosas interesantes de neuromodulación, de neurofeedback y tecnología que está en pro de la salud mental. Y actualmente pues me dedico a la práctica privada y dirijo un instituto, Holly Institute, en donde tenemos un equipo de psicólogos y profesionistas a cargo de la salud mental de las familias. Muy interesante. Y sí, te comentaba que cuando estaba leyendo tu currículum me di cuenta de varias cosas que me encantaría que en un futuro pudiéramos repetir Claro, otro episodio y que nos hablaras de todas esas cosas que de seguro son muy interesantes y a todos nos van a servir mucho tener conocimiento de ello. claro que sí. Pues bueno, me gustaría antes de hacer la pregunta clave de este podcast, decir que la maternidad sin duda yo considero que es uno de los momentos más bonitos de la maternidad indescriptible, sin duda alguna, y más cuando te conviertes en mamá por primera vez. Es una sensación nueva, son sentimientos, es todo nuevo, ¿no? Entonces, siempre creo que idealizamos mucho y romantizamos mucho que todo en la maternidad es perfecto y que no debe de haber ningún problema y que todo es felicidad cuando tienes a tu bebé contigo, cuando estás en casa y que tienes aparentemente todo lo que te debe de ser feliz o lo que te puede hacer feliz. Ujú. Y no, hay veces que no todo es felicidad y no necesariamente porque no nos sintamos contentas con lo que tenemos, Claro. sino Ujú, porque hay otros factores, ujú, entre ellos la depresión postparto. claro. Pero Ujú. ahora sí, que una experta nos diga qué es la depresión postparto. Fíjate que tocas un tema muy interesante porque todo esto que socialmente hemos ido adoptando como esta romantización de la maternidad, de cuando el bebé llega, muchas veces hace que se oculten muchos síntomas de la depresión. La depresión postparto está definida como los episodios de depresión mayor que puede experimentar una mujer después de 12 meses de la llegada de su bebé. Ok. Y es súper importante hablar del tema porque muchas mujeres pueden, como lo mencionábamos antes, pueden reconocerla en retrospectiva, no en el momento en el que están viviendo la situación de depresión. Y tiene mucho que ver con toda esta introducción que tú das oportunamente de todo lo que la sociedad nos marca como las expectativas que se tiene que tener cuando un bebé nace, ¿no? Sin embargo, detrás de eso hay una historia, siempre hay una historia de la pareja, hay una historia de esa maternidad. Te decía hace ratito que no es lo mismo llegar a la maternidad casada, pero con un empleo, pero Sí. con una situación de cierto privilegio, que llegar a la maternidad con un embarazo no deseado o con un embarazo por una violación, por ejemplo, o teniendo
ya un historial de problemas de salud mental desde la infancia, ¿no? Y sabemos que desafortunadamente las mujeres tenemos más contacto con situaciones de violencia desde que somos niñas, como por ejemplo la violencia familiar, obviamente los diferentes tipos de abuso, el acoso en las calles, el bullying por sí solo, por lo que nos hace más vulnerables a tener problemas de salud mental a lo largo de la vida. Obviamente, cuando llegamos a este punto de la maternidad, se van juntando todas estas historias y es muy interesante ver cómo las mujeres cuando nace, sobre todo el primer bebé, llegan a este punto con muchísimo miedo de ser buenas madres, Claro. de cumplir con las expectativas que socialmente se le están imponiendo, pero también con los miedos de no repetir la historia que ellas pudieron haber vivido como hijas o en diferentes roles de su vida, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cuestiones que desafortunadamente no se ven se dejan de lado, ¿no? Como la parte social, los cambios que vas a tener, por ejemplo, no es lo mismo ser mamá cuando estás trabajando que siendo ama de casa, no es lo mismo ser mamá primeriza que tener 5 hijos a los cuales tienes que atender, no es lo mismo ser mamá por primera vez cuando tienes adultos mayores a los que tienes que estar cuidando, es decir, o sea, es un sinnúmero, por eso te decía hace ratito, es que no es la maternidad, son las maternidades, Ujú. porque cada mujer tiene una historia diferente para cuando llega ya a tener a su bebé. Luego viene la parte psicológica, que es decir, todos los cambios que puede experimentar la mamá o la mujer antes de que llegue el bebé. Es algo que los hombres no viven porque, pues obviamente, el ver crecer o el sentir crecer a un ser humano dentro de tu cuerpo te lleva a tener una serie de cambios psicológicos. O sea, tú te vas preparando para ser mamá 9 meses antes. Sí. Y a veces puede ser que incluso aunque tú veas el ultrasonido, como que no te cae el 20. Hasta que tienes ese pedacito de ti en tus manos es cuando realmente dices, wow, o sea, Mamá. Ujú. soy mamá, ¿no? Y todo lo que eso representa, ¿no? Luego viene obviamente también la parte familiar, o sea, todos los cambios que va a tener la pareja desde que el bebé está en el vientre de la mamá, todas las adaptaciones que se tienen que vivir alrededor Sí. y obviamente eso va a generar un cierto estrés en la pareja, ¿no? Por los cambios. La parte económica también influye mucho, los cambios hormonales influyen mucho. Y esa es una parte importante porque hace ratito platicábamos de, bueno, existe la depresión postparto. ¿Y qué es el baby blues? Ujú. Cuando una mamá da a luz a un bebé, se debe a una serie de cambios hormonales a nivel cerebral. Y sobre todo en las primeras 2 semanas hay una disminución de ciertas hormonas como la progesterona, hay un aumento de la oxitocina y esos cambios tan bruscos en el cuerpo generan cambios emocionales en las mamás. Ok. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser en que cuando son las primeras 2 semanas, estos síntomas pueden ser leves, o sea, sí puede haber cambios en el estado de ánimo, puede haber ciertos incluso pensamientos o dudas, preocupaciones que la mamá pueda tener, pero digamos que son cambios adaptativos y también tiene mucho que ver la intensidad de los síntomas. Ok. No es lo mismo tener una idea de preocupación de, ay, la clásica, ¿no? De las mamás de sí respira, no respira, que esa es la clásica de mamás primerizas, a pensar, es que qué tal que se muere, ¿no? O qué tal que algo malo le pasa a mi bebé, o ya en depresiones, sobre todo ya muy graves, depresiones psicóticas, en donde muchas veces las mamás pueden llegar a pensar en qué pasa si algo nos llegara a pasar muy grave al bebé y a mí, qué tal que yo me muero, o sea, estamos hablando ya de psicopatología mucho más grave, que muchas veces las mismas mamás tienen que ocultar por esta parte social en donde, como decíamos en un principio, se romantiza cómo es que no eres feliz si tienes a tu bebé ahí, si lo tienes todo. Y muchas veces las mamás que llegan a sufrir depresión postparto llegan a enmascarar los síntomas de la depresión. ¿Y cómo podrían, un ejemplo, ¿no? En tu experiencia, cómo es la forma más común en que enmascaran esos síntomas para que nadie se dé cuenta? Hacen esfuerzos muy grandes, muy, muy Ok. grandes. Por ejemplo, eh, una mamá con depresión postparto regularmente no se quiere bañar,
regularmente, no quiere visitas, se siente muy irritable, el llanto del bebé le irrita, Ok. puede tener pensamientos negativos de realmente voy a ser una buena mamá, qué tal que mejor no estoy, incluso pensamientos de muerte. Eso sería la parte de que definiría la diferencia entre baby blues y depresión, cuando ya los síntomas están en una intensidad mucho más alta y cuando la gravedad de los pensamientos y de las emociones llegan a hacer que la mamá llegue a ser disfuncional, incluso al grado de no poder cuidar a su bebé. Ok. Y eso da pie a muchísimos juicios, porque todas las que somos mamás, que en algún momento nuestras mamás nos han ayudado, sabemos que cómo es que no vas a darle pecho a tu bebé, por ejemplo, no sé, ¿cómo te atreves a hacer eso, no? O Sí. cómo te atreves a no bañarte, cómo te atreves a no hacer de comer, o sea, si eres mamá, pero también tienes que atender a tu esposo, pero también tienes que ver a los otros niños, ¿no? Entonces, con Ujú. todas esas normas sociales y familiares, es muy difícil poder mostrar incluso la misma tristeza. Es complejo, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres intentan enmascararlo, pero llega un momento de quiebre en donde es tanto el esfuerzo que llegan a hacer que, no, o sea, no pueden más. Y ese es un punto importante mencionar y resaltar, porque a veces, sobre todo los esposos y las mamás de las mamás, sobre todo primerizas, dicen, es que no entendemos cómo llegó a esto. O sea, porque estaba bien. No estaba No, bien, no se los decía que era diferente. Y es como cuando tú tienes un adolescente que de repente tiene un intento de suicidio y los papás dicen, o ¿cómo? sea, ¿cómo? Si mi hijo estaba bien, él nunca ha tenido problemas. Y de repente los chavos te dicen, no, pues es que yo ansiedad desde los 9 años o depresión desde hace quién sabe, pero no se atreven a decirlo porque regularmente las familias tienden a minimizar los síntomas, ¿no? De, ¿cómo vas a estar triste? No, 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 eso no, ahorita Échale no, ganas. échale ganas. Ay, hija, yo pasé por lo mismo y tuve 5, ¿no? Entonces se empiezan a minimizar y las mamás empiezan a tener este conflicto de, no, entonces la que está mal soy Estoy yo, mal. ¿no? Estoy Ajá. muy mal y yo no puedo estar bien. Entonces, por ejemplo, estos síntomas definitivamente puede ser que haya más probabilidad de que una persona sufra depresión postparto cuando ha tenido episodios anteriormente de Correcto, depresión, ansiedad o otro tipo de trastornos y como que concluye, platicaba en el episodio pasado que todo en algún momento tiene que salir. claro. Entonces, por Ujú, más que trates de guardarlos como un hoyito de presión ujú, y que, pues, o sea, no puedes ocultarlo ujú, tanto tiempo y en algún momento sale, ¿no? ujú. Pudiera ser que por la maternidad es un momento en el que es tan vulnerable que sea Sí. como que Ujú. más fácil que todos los sentimientos fluyan y desencadene todo lo anterior en ese momento. De hecho, es muy determinante la maternidad, o sea, incluso para trastornos mucho más graves, como por ejemplo el trastorno bipolar. El trastorno Ujú, bipolar es una entidad en donde hay episodios de depresión y algo que se llama hipertimia o euforia, ¿no? ujú, Combinado. Obviamente se juntan los antecedentes genéticos, si la misma mamá de la mamá tuvo depresión, si hubo todos estos antecedentes de los cuales ya platicamos, como lo mencionabas, episodios depresivos, episodios de ansiedad, antecedente de violencia, problemas en la escuela, conflictos con la pareja, todos esos factores se van conjuntando para que como tal, como lo dices, sea como una olla de presión que va guardando, y en el momento más vulnerable de la ujú, vida, obviamente pues empiezan los síntomas. Pero es importante hacer notar que muchas veces pueden empezar incluso durante el embarazo y el ujú, miedo de no me puedo medicar porque tengo a mi bebé y no quiero que sí, eso afecte al bebé, hace que también las mamás se aguanten literalmente los síntomas y llegan al posparto con unas depresiones terribles, ¿no? conteniendo mucho ya por más Ujú, tiempo, ¿no? ujú, que eso también es un mito, porque muchas veces las mamás piensan que por el hecho de estar embarazadas no pueden tener algunos tratamientos, cuando en la actualidad tanto farmacológicamente se puede dar la opción como psicoterapéuticamente se puede dar otra opción y otra técnica es la neuromodulación. Es Que un tema me súper complejo ese. Ok, entonces, síntomas de depresión postparto los podemos tener inmediatamente al momento de nacer el bebé, Puede así, ser hasta en un periodo de 12 meses. o sea, puede que estés 11 meses perfecto, entre Entre comillas, comillas. Ujú, y a los 12 se
estalla y Qué bueno que surge. mencionas eso, es una excelente pregunta porque muchas veces las personas piensan que la depresión es estar llorando y querer morirse. Y no, la depresión tiene muchas máscaras Sí. y pueden ser signos muy sutiles que por eso la gente no los detecta a tiempo, como puede ser el perder la capacidad de experimentar placer, como puede Ujú. ser dejar de hacer cosas que regularmente hacías. Y eso ahí es en donde se medio confunde porque dicen, pues sí, claro, las dejó de hacer porque ahora ya es mamá. No, las dejó de hacer porque no encuentra ni la energía ni la motivación para hacerlas, ¿no? Ok. Hay un descuido en la apariencia física, hay un descuido en hacer ejercicio, en comer bien, etcétera, y se justifica por, claro, es que es mamá, ya no le da tiempo de ir al gym, ya no le da tiempo de hacer de comer, cuando muchas veces tiene que ver con que no existe la motivación para hacerlo. Y muchas veces el síntoma principal son problemas en el sueño. Ok. Y también se justifica porque pues es que pues el bebé en la noche llora y tiene que comer, entonces pues por eso no duerme bien. Entonces, si te das cuenta, se van enmascarando muchos síntomas que son per se por el hecho de tener un recién nacido en casa y por eso muchas veces no se detecta a tiempo, ¿no? Ok, entonces a lo mejor muchas de las que están escuchando pudieran llegar a confundirse, decir, ah, a mí también me pasaba esto, esto y esto, pero ¿cómo identificar cuando es baby blues, que me Ujú, comentabas, y cuando es depresión postparto, ujú, cuando persisten ujú. todos estos síntomas que me comentas cuando se vuelven más intensos? Intensos a lo largo del tiempo y constantes. ¿Ok? Y por eso en psiquiatría decimos que una golondrina no hace verano. Es decir, si tú tienes un síntoma una vez a la semana, pues seguramente no tienes depresión Ok. postparto. Pero si son síntomas constantes todos los días, todo el día, por más de 2 semanas, eso es el principio de cómo va a ir decayendo tu salud mental. El otro síntoma que también es muy común es la irritabilidad, pero la gente también lo confunde porque, pues claro, si no duerme, pues claro que va a estar irritable. Es normal, está cansada, ¿no? El cansancio también, ¿no? O sea, pues claro, pues es que es mamá, entonces pues, por eso está cansada. Y regularmente te das cuenta cuando eso es una depresión, porque la familia se empieza a mover alrededor y empiezan a decir, no sé, la mamá, la hermana, de yo te ayudo, yo te lo cuido, pero resulta que ya lleva 3 días la mamá durmiendo y a veces duerme mucho y ni con eso se recupera. Y ni Ok. con toda la ayuda que puedan estar dando el resto de la familia es suficiente para recuperarse, ¿no? De cuando regularmente podría ser un cansancio del cual te recuperas. Y ahí viene otra parte que es complicada. Como si ya todos nosotros te estamos ayudando, no es suficiente para que tú te recuperes. O sea, no te das cuenta de todo el esfuerzo que estamos haciendo todos los demás. Tu esposo ya está cuidando al niño en la noche. O sea, ¿sí ¿Qué más entiendes? quieres? O sea, sí. Quieres, ¿no? Y Ajá. cuando, pues, obviamente, pues la persona se siente enjuiciada y no, pues no puedo pedir nada, entonces, ¿no? Es más difícil poder expresar un síntoma. Ok. Entonces, me comentabas ahorita que hay tratamientos para depresión postparto, bueno, para depresión. En En este caso general, sería ujú, que pudieran tomarse dentro del periodo del embarazo sin problema. sin problema, ¿Ok? ni para la mamá ni para el bebé, y tampoco afectan la lactancia, porque muchas Ok. veces ese es el miedo de las mamás. Yo completamente soy pro lactancia, la lactancia tiene un beneficio impresionante en el cerebro de la mamá y en el cerebro del bebé. También, obviamente, cuando no se puede, pues no se puede y eso no te va a hacer mala mamá Sí, tampoco, claro. porque habrá algunas condiciones que no sean favorables para ambos, ¿no? Como problemas en la deglución del bebé, o sea, diferentes cosas, ¿no? Sí. Pero en general, muchas veces ese es el motivo por el cual las mamás deciden no buscar ayuda, porque como quieren lactar al bebé, dicen, no, me van a dar un medicamento y eso me va a traer toda adormilada y eso va a Ujú. hacer que el bebé, entonces no, prefiero no. Y a veces, bueno, yo creo que también muchas veces los familiares de mayor edad Claro, es como que, ¿cómo le va a hacer mal? claro. Y pues ahorita, por ejemplo, es perfecto que puedan escuchar Ujú, las que posiblemente estén en un momento, en ujú, un episodio así, ujú, que pueden pedir ayuda. O ujú. sea, no hay ningún factor que pudiera ser esto, que le En pueda, contra. ajá, Ujú, en contra para el bebé, ni durante la gestación
ni durante lactancia, que es lo que pudiera llegar a preocuparnos, ¿no? Creo que Ujú, al tener el bebé dentro es como que no quiero hacer nada que le pueda llegar a afectar, ujú. ¿no? Y ya después, pues todo se pasa a través de la leche materna, ¿no? Pero, Pero es curioso lo que mencionas, porque pocas veces se habla de qué impacto tiene en la salud física e incluso mental del bebé si la mamá está deprimida. Y claro. hay estudios que demuestran que las mamás con depresión tienen bebés con menor peso. Y un bebé con menor peso puede ser incluso un bebé que a lo mejor nació prematuramente o un bebé que a lo mejor también llegó a tener ciertos problemas para el nacimiento. O sea, hay diferentes complicaciones Ujú. cuando la mamá no se atiende previo al nacimiento del bebé. Que pensamos que podemos hacerle un daño, más que un daño, Claro, si recibimos ayuda, pues podemos tener un es un beneficio. beneficio, ¿no? Para Ujú. ambos. Y es un beneficio también incluso en la vinculación, ya que el bebé Ujú, nace, porque no vas a poder vincularte con tu bebé si tú misma no estás bien contigo misma o si ujú, tu salud mental no está bien. Y eso es una de las cosas que desafortunadamente hace que las mamás no acudan oportunamente, la culpa. ¿Cómo es que yo no puedo querer o conectarme con mi bebé? Y eso es súper frecuente, ¿eh? Y realmente a mí me llama mucho la atención cuando las mamás llegan en este estado de depresión, cuando te dicen, es que te digo una cosa, o sea, sí lo veo y digo, "Oh, es que todo lo que he visto en Hollywood y las películas de este amor y se derriten, yo no lo siento. No lo siento y me siento mala mamá porque sí, no siento esa conexión con este bebé. O sea, lo veo llorar y digo, uy, me irritas. O sea, en ujú, lugar de disfrutarlo y en lugar, pues obviamente si tu salud mental no está bien, no lo vas a yes. disfrutar. Ok. Entonces, por ejemplo, para poder recibir tratamiento, me indicas que puede ser medicamento tomado o también es recomendable la terapia psicológica Es o con recomendable psiquiatra. la terapia psicológica o psicoterapéutica tiene que ser por un profesional que sepa detectar también datos de depresión postparto y Ok. que sepa manejar la depresión y que sepa también que es una cuestión neurobiológica, que Ujú, no es como que, ay, es que se siente, no sé, vulnerable o no está recibiendo todo el apoyo. Es una cuestión neurobiológica. El cerebro está sufriendo de esa mamá y se necesita tratamiento para eso. ujú. Farmacológico es una herramienta, la neuromodulación es otra herramienta que es una técnica donde no te tomas un medicamento, sino a través de cierta tecnología puedes estimular el cerebro para que pueda cambiar la manera en cómo funciona y ayudar a mejorar el estado de ánimo. Ok. ¿Y consideras que es importante, por ejemplo, si una persona dice, voy a recibir este medicamento, ¿no? Pues el psicólogo te puede canalizar con un Ujú, psiquiatra porque un psiquiatra es quien puede exacto, medicar, ¿no? correcto. Ujú, Entonces, el psiquiatra te puede dar el ujú. medicamento, pero ¿tiene utilidad si únicamente te tomas el medicamento o debe de hacer un trabajo en equipo con terapia? Regularmente tiene que ser un trabajo Ah, en equipo, y no nada más es la terapia psicológica, sino todo el cambio, incluso en la estructura familiar, ¿no? ok. Digo, al ser terapeuta familiar también eso hace que en las intervenciones que yo tenga regularmente tengo al papá y a la mamá y a veces hasta la abuela de vengan porque les necesito explicar todo lo que se necesita hacer alrededor de esto para que a la mamá y al bebé le vaya bien. Incluso también la alimentación, los suplementos, o sea, todo lo que está alrededor. Regularmente los tratamientos para salud mental son holísticos, es decir, que se requiere de varios factores de cambio no nada más el medicamento, sino varios cambios en diferentes áreas de la vida de la persona. Ok, porque no serviría a lo mejor que te tomes el medicamento Claro. puntualmente si todo en tu casa sigue igual sin modificaciones en, Ujú. pues a lo mejor en la Si tu mamá estructura. te está diciendo de, oye, no, pero ¿cómo te vas a tomar un medicamento que le va a hacer daño? Aunque ya se Sí. lo explicó el médico y ya se lo explicó la mamá, si tú tienes ese factor ahí, yo creo que el 90%, si no es que el 100% de las pacientes que dejan un tratamiento, tiene que ver con lo que los familiares alrededor, la suegra, la mamá de, es que no puedo creer que seas tan débil. O sea, ¿cómo es que no eres fuerte? Y como a lo mejor lo dicen, yo creo que desde el amor. Quiero imaginarme que lo hacen Desde la como inconsciencia, lo quieren hacer como para para ayudar, ayudar, para, pero no es la forma. pero no es la forma. Ujú, no es la forma, ¿no?
Y se entiende, pero al final esas palabras terminan siendo más hirientes para la persona y la van hundiendo cada vez más en la depresión. Y a lo mejor el familiar, pues por Ujú. imprudencia lo dice y en lugar de ayudar Exacto, a que mejore, pues va más para abajo, ¿no? así es. Ujú. Ok. Mm, ¿Cuál es el tiempo aproximado que dura una situación de depresión postparto? Ujú. Si bien, por ejemplo, puede darse a lo mejor en los primeros meses o puede darse, desencadenarse ya como a los 12 meses inclusive del postparto. Si tú recibes un tratamiento integral, como lo comentas, que tomas medicamento, que hay terapia psicológica, ¿qué, qué qué resultados podemos ver? ¿En cuánto tiempo podemos ver ese cambio? Esa es la parte más bonita de la psiquiatría porque regularmente cuando ya tienes todos estos elementos y das un medicamento que ayuda a cambiar la manera en cómo se secretan ciertos neurotransmisores del cerebro, los cambios regularmente son rápidos. Estamos hablando de las 2 a 6 primeras semanas, empiezas a ver mejoría. Mejoría quiere decir que ya duerme mejor la paciente, que ya no Ujú. tiene tantos pensamientos negativos, que está disfrutando su maternidad, que ya tiene la energía para hacer cosas básicas como bañarse, autocuidarse, etcétera. Y todos esos cambios son muy significativos. Ok. Obviamente, si regularmente el tratamiento de un episodio depresivo puede durar entre 6 a 12 meses, y yo siempre digo que es un tratamiento muchas veces indeterminado porque no sabes qué es lo que le va a pasar a la paciente a lo largo de ese tiempo, ¿no? ¿A qué Ujú. me refiero? Con que a veces, tal como lo dijiste, bueno, a ver, pero si yo empecé con estos síntomas a los 11 meses y 28 días, Ujú. ¿todavía es depresión postparto? Sí, también puede ser depresión postparto, pero puede ser que en ese momento ya no nada más el factor más importante sea el parto. O sea, ¿qué pasó con esa mamá? Sigue con el papá del bebé, sigue teniendo trabajo. O sea, ¿qué otros factores estresantes o detonantes pueden estar alimentando más Ok. un trastorno depresivo, ¿no? Que ya a ese punto ya no importa tanto el diagnóstico, porque al final lo que nos importa es saber que la mamá está teniendo un episodio depresivo, que pudo haber empezado en el posparto, pero que seguramente se está alargando. Entonces, si tú tienes 12 meses con un día y empezaste en el posparto, pues aunque ya no sea depresión posparto, es depresión y se necesita Ok. tratar. O sea, durante los 12 primeros Ujú. meses posteriores al parto se le denomina depresión Depresión postparto, posparto. pero después a lo mejor le quitamos el Ujú. apellido El de posparto, el postparto y correcto. sigue siendo una depresión. Que eso es lo que, fíjate que curiosamente muchas mamás pasan, porque como lo platicábamos hace rato, se empiezan a reconocer los síntomas en retrospectiva. Ok. Es muy frecuente que llegan, la clásica es de, vengo porque mi hijo acaba de cumplir un año y ya no puedo más. Esa es clásica, es Sí, clásica, no ya puedo aguantó más, todo ya un aguanté año. todo un año, ¿no? Ok. Y, oye, ¿y desde cuándo te sientes mal? No, pues desde hace meses, Desde ¿no? que nació. Desde que nació, y esa es clásica, ¿eh? O sea, de verdad la salud mental de las mamás o de las mujeres se merma mucho después del primer hijo. No tiene que ver con los hijos, tiene que ver con todos los cambios que se experimentan, con todas las exigencias que como mujeres tenemos de ahora también tener un rol tan importante. Entonces, sí se afecta la salud mental. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay o qué pronóstico hay de una persona que sufre depresión postparto? Independiente, bueno, hablemos de que sea en los 12 primeros meses que se haya identificado o Ujú, ujú, diagnosticado. Si una persona recibe tratamiento y me comentas que pues con el fármaco es muy amigable y que pueden verse resultados de manera rápida, ujú, ¿qué pasa con aquellas mujeres, nos estamos ujú, especificando en posparto, que no tienen ningún tipo de tratamiento? ujú, ¿Qué pasa que lo hayan a lo mejor identificado en el primer mes? A lo ujú, mejor ella leyendo, que la prima de una amiga le platicó, o que vio en un podcast, o que vio en Instagram y ujú, dijo, ah, sí, yo tengo esto. ujú. ¿Qué pasa? Que lo identifica, pero no recibe tratamiento y pasa el tiempo. ¿Qué pronóstico? Regularmente un episodio depresivo, en cualquier edad que tú tengas, si tú tienes un episodio depresivo, lo que los estudios dicen es que tienes un
50% de posibilidad de volver a tener un episodio depresivo, Ok. Ujú. sobre todo cuando no es tratado. Y Ok. si vuelves a tener otro episodio depresivo, se va aumentando el porcentaje. Entonces, siempre esto se vuelve un poco, yo les digo a los pacientes que es como si tú tienes un carro y dices, ah, pues le pegué poquito, se te abolla poquito, ¿no? Pero luego le pegué otro poquito, pero fue poquito. Y luego ya nada más le di un besito y se cayó el mofle. Pues sí, Vas porque, minimizando, ¿no? exacto. Entonces, por eso es Ok. importante empezarlo a atender desde los síntomas tempranos. Y puede haber, o sea, ¿qué puede ser peor que seguir viviendo con la depresión postparto? O sea, llega un momento en el que, como platicábamos ahorita, tiene que salir, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se trata, va a continuar? O sea, puede vivir toda su vida con depresión. Sobre todo si se van juntando más factores estresantes, puede tener episodios depresivos a lo largo de la vida. Y yo creo que digamos que el riesgo mayor es cómo va a afectar a los demás. Ok. O sea, cómo va a afectar que después de haber tenido a mi bebé, ya me quedó un humor irritable y enojona. Ay, es que se volvió bien enojona desde que nació su bebé, ¿no? Y ya se empieza a llevar mal con el esposo, ya se lleva mal con la suegra, ya dejó el trabajo, o sea, todos esos cambios que tiene a nivel social también determinan mucho qué tan bien o qué tan mal va o qué tan bueno va a ser el pronóstico. Y el otro factor que es súper importante es cómo va a ejercer la maternidad esa mujer con su bebé. Era la pregunta que te iba a hacer. Ujú. ¿Qué repercusiones hay en la Con los mujer que niños. ahorita nos estás comentando que a lo mejor el estado de ánimo Mm, ujú, cambia, el genio que tienes, ujú, pero con el bebé ujú. no te relacionas como De una dices, no manera existe una sana. conexión? Y todos lo hemos visto, la clásica mamá sobreprotectora, preocupona encima del bebé. Pues esos son problemas de salud mental no tratados, ¿no? Y cronificados, ¿no? Ok. Pero ¿qué hace? Se normaliza mucho. Ay, es que es bien buena mamá, entonces lo cuida mucho, sí, pero lo cuida al grado de qué, ¿no? O sea, de sobreprotegerlo y no dejar que el bebé o que el niño ya pueda explorar él solo, ¿no? O se vuelve intolerante, irritable para tener paciencia con el bebé. Sobre todo los hombres, las parejas se quejan mucho de eso, de cómo las mujeres cambian o cómo el humor llega a cambiar cuando nace el primer bebé. No es que ya no era así, Cambió. cambió completamente, ¿no? Y es mucho en los cambios que puede tener el cerebro de la mujer después de la maternidad. Los cambios no nada más hormonales, sino también neurotransmisores, la parte social, las expectativas, sobre todo los miedos que puedan tener y eso es como así la red flag más grande reflejada en el niño. Y son historias que uno lo escucha hasta los adultos, ¿no? Mi mamá siempre me sobreprotegió, mi mamá no me dejaba hacer esto, mi mamá, pues sí, pero es que la salud mental de tu mamá no estaba bien. Ok. Y eso afectó que ahora tú seas inseguro, que te den miedo ciertas cosas. Al final termina afectando. O sea, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por... Bueno, sí es Literal, importante, sí es es por ti importante y hacerlo por los por ti, demás. pero me refiero a que tienes un impacto no solamente en ti, también Ujú. en más personas. Si tú Entonces, estás bien, tu familia va a estar bien. Y eso es ok, lo que no nos enseñan a las mujeres, es una cuestión cultural, desafortunadamente, de que como cuidadora, tú tienes que cuidar a los demás, pero no nos enseñan a cuidarnos a lo nosotros dejamos al mismos. final, tal vez, ¿no? De decir, Es más, "No, ni siquiera aceptar ayuda, ni pedirlo. Es una cuestión cultural terrible. O sea, pedir ayuda para una mujer a otra mujer es súper complicado, porque ¿cómo voy a pedir yo ayuda? Yo debería sí, poder. es como que nos ponemos, las expectativas se van generando pues a lo largo de tu vida, ¿no? Todo lo Ujú, que ves, lo que te enseñan, entonces esas expectativas se hacen tan grandes y como no sé por qué pensamos que tenemos que ser súper poderosas, ¿no? Y que ujú, tenemos que poder con tener al niño perfectamente bien cambiado y que la lactancia tuya perfecto, pero que tu casa esté limpia y que puedas ujú, trabajar y ujú. que te puedas llevar.
bien con todos Ujú. y una relación perfecta con tu esposo y creo que, pues no, o sea, y No, creo que a todos les pasa, claro, pero nadie lo quiere nadie aceptar. lo dice. Porque Claro. es Y como, se vuelve curioso también porque esto que mencionas es súper importante. Ok, ¿con quién vas a mostrar tu vulnerabilidad? Porque de lo que estamos hablando es de ser sí, vulnerables, ¿no? ¿Con quién lo muestras? Con tu familia. Pero si cuando tú así un destello chiquito de vulnerabilidad, lo primero que escuchas es, no, tú no deberías de sentirte mal. Oye, hija, ¿cómo vas a estar triste si tienes a tu pequeño? Lo que haces es esconder tu vulnerabilidad. dices, ay, estoy mal. No, no, mi hijo No, está sano, estoy, tengo una claro, casa, estoy casada, claro, no me voy a estar debería, bien. O sea, no debería. como que hasta Ujú. te regañas a ti misma, Sí, ¿no? y ese es un problema gravísimo de las mujeres. Afortunadamente, cada vez más mujeres acuden a servicios de salud mental, pero es Ujú. un problema enorme. Ahorita comentabas que el diagnóstico, si no es tratado y si ya lo tuviste anteriormente, se puede repetir. Si tienes Ujú. 3 hijos, 4 hijos, En ¿no? cada embarazo Es hay un como una aumento. posibilidad. O sea, Ujú. si tenemos en un embarazo regular, en un primer embarazo, una mujer, ¿qué probabilidad tiene de sufrir depresión postparto? En general, los porcentajes, lo que los estudios dicen es de un 15 a un 20% de Ok. posibilidad, que es muchísimo. O sea, Sí, es anualmente alto. 800,000 mujeres pueden llegar a sufrir depresión postparto, lo cual es altísimo. Entonces, si pongamos un 20% que ya es de por sí alto, Ujú, si anteriormente supongamos que tuvimos un episodio de depresión o ansiedad en mi vida antes de tener ujú, un hijo, ujú. ¿qué porcentaje aumenta? 25. Un 25. Entonces Y ya si no es tendríamos tratado, 50. casi un 50% de sufrir depresión postparto si ya tuvimos un episodio anteriormente. De sufrir depresión a lo largo de la vida. Ah, de lo largo del Así, día. a lo largo de la vida. O sea, en otro embarazo, por supuesto que hay un porcentaje de sufrirlo, pero vamos a suponer que te quedas con uno Ok. y no lo tratas. La posibilidad de que tengas un episodio depresivo a lo largo de tu vida es del 25% y si no lo tratas hasta del 50%. O sea, es muy Es muy alto alto. de que eso suceda. Ujú, Mm, ¿Por qué crees que porque haya tanto conflicto para las mujeres de hablar de esta situación? Por lo mismo que la ujú, familia o ujú, amigas pueden o decirte, ¿no? ujú. Que La cuestión social, por la cuestión social. las expectativas y sobre todo creo que la parte más importante es yo no estoy loca, yo no voy a ir con un psiquiatra. El ¿Por psiquiatra es qué? para los locos. Porque he escuchado anteriormente, ¿por qué si tenemos gripe, si tenemos un dolor de estómago espantoso, corremos al doctor? ¿Y por qué cuando tenemos un episodio como ansiedad o depresión, no sentimos que es importante? ¿Por qué la gente no le da la importancia que requiere a ir al doctor de la mente, no solo al doctor del cuerpo? Tocas un punto importante porque creo que a veces subestimamos el papel del cerebro en lo que tiene que ver con la salud mental, que muchas veces decimos, no, seguramente con terapia sale o seguramente con terapia va a estar mejor. Ujú. La terapia psicológica es importantísima, pero ¿y si es algo que, como los síntomas que estábamos hablando, o incluso si ya hay incluso ideación suicida? ¿No vas a acudir con un psiquiatra? Pues Ajá. no, muchas veces deciden no hacerlo y hasta que no llegan ya con el intento de suicidio, Ya hasta es tocar cuando fondo, ya, ya es cuando exacto, quieren pedir ayuda, ¿no? exacto. Pero ahí es en donde se dan cuenta que no empezó ayer, empezó hace mucho tiempo. Y tú escuchas las historias de las mujeres, ¿no? De bueno, es que esto ya me había pasado antes, y sí, no lo atendí o lo minimicé, yo pensé que ya se me había pasado, yo creí que, no sé, yendo a la iglesia, que tiene mucho que ver con toda esa concepción. Y como lo decíamos hace rato, como son padecimientos multifactoriales, muchas veces nos quedamos con lo que nos es más cómodo también, ¿no? De si ya ahorita ya me siento mejor y a lo mejor yo tenía un estado de ánimo depresivo, pero ya me fui a tomar un café con mis amigas, me sentí mejor. Ya me siento como más relajada, Ah, ya, ya ya pasó. pasó, ya pasó. Pero al otro día te vuelves a enfrentar con los mismos demonios, ¿no? La tristeza, la baja No energía, termina. no termina. Mm, ¿Tú crees, por ejemplo, que hay, además del tratamiento
con fármacos y de la terapia, el ejercicio yo he escuchado que mucho Claro. ayuda para generar endorfinas Ujú. y eso nos ayuda a mejorar. ¿Qué hay de cierto en eso? Siempre todo lo que tenga que ver con actividad física nos va a ayudar a generar endorfinas, Ok. pero una parte importante es que cuando la persona ya está deprimida, aunque tú le digas súbete a la caminadora, no va a tener la energía para siquiera subirse a la caminadora, que ese es a veces, muchas veces en lo que caen las familias. Es que si tú hicieras ejercicio, te sentirías mejor, pero resulta que la persona ya está deprimida y no tiene la energía como para poder hacer ejercicio. Obviamente las cuestiones conductuales como hacer ejercicio, salir, sí van a ayudar y van a mejorar muchos de los síntomas. Obviamente, si estamos hablando de que esto mejora con estos cambios conductuales, probablemente no estamos hablando de una depresión, pero si los síntomas consisten o persisten, y si sobre todo si los síntomas aumentan en intensidad o en gravedad, por supuesto que es una depresión, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo pudiera ayudar, cómo se puede involucrar nuestro esposo, nuestra pareja, nuestra familia nuclear, nuestros papás, en el caso de que alguien esté sufriendo en casa de depresión postparto? ¿Cómo nos pueden ayudar de una forma positiva? Creo que la clave es la compasión y el entendimiento, porque muchas veces el juicio y la ignorancia nos lleva a cometer más errores, ¿no? O sea, a decir, no, es que está de floja, y todas esas cosas hacen mucho más daño, ¿no? Y entender que son padecimientos, como cualquier otro padecimiento del cuerpo, el cerebro también se enferma Ujú. y acompañar a veces, muchas veces sin decir, sin juzgar y decir en qué te ayudo, qué más puedo hacer. O sea, yo no lo puedo resolver, vamos a buscar un especialista, vamos a buscar a alguien que realmente sepa y sobre todo buscar también red de apoyo en personas que quizás ya hayan sufrido de lo mismo, ¿no? Es muy interesante ver cómo cada vez, sobre todo en estos grupos de redes sociales, pueden haber grupos de personas que ya empiezan como a tener la valentía de decir, oye, a mí me pasó y no es poquita cosa, te entiendo perfectamente, a mí me Sí. pasó esto. O sea, cada vez hablar más, esto que tú estás haciendo es súper valioso porque le ayuda a las personas a poder visibilizar un problema que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Sí, en ocasiones, pues en lo personal a veces caes en buscar Ujú. en En internet internet, y a claro, veces para los que no conocemos muchos claro. términos médicos, Ujú, no es tan fácil descifrar todas ujú, esas palabras o no es tan entendible, ujú. ¿no? Entonces, cuando lo vemos en redes sociales, de verdad que no sabemos si la persona a la mejor que nos dice lo que Claro. significa Ujú, es el padecimiento, ujú, pues realmente sea a la mejor una persona preparada o que tenga el conocimiento, ¿no? ujú. Pues qué mejor en manos de una persona que es experta, que es Claro. psiquiatra y que sabe realmente lo que es, que nos informe de la Ujú, forma correcta para saber cómo podemos actuar, identificar si en algún caso hemos tenido esta situación o si ya con el tiempo vemos alrededor, por ejemplo, yo que ya soy mamá de tres, pues a lo mejor tenemos un poquito más de experiencia en identificarnos, en conocernos y a lo mejor una persona, una mujer que es mamá primeriza que a veces, ujú, porque yo pasé por eso, ujú, no sabemos identificar tan fácil o aceptar que ujú, tenemos ciertos síntomas, pues decirle y darle la ujú, mano y ayudarle en que pues no es tan mal. O ujú. no normalizar, ¿no? Porque en muchas ocasiones he escuchado, ¿no? Que dicen, ay, ando depre. Ah, sí, O también sea, es término de moda, ¿no? ay, estoy en la depre. Y pues como que mm, usamos palabras que a lo mejor no son las correctas, ¿no? O Ujú. simplemente me siento triste, pero ya depre es así como hablar de algo Más grave. más grave, ¿no? Ujú, ujú. Y pues no normalizar ciertas, pues, sentimientos, sensaciones que tenemos, ¿no? Y mejor pedir ayuda. Hace más daño invisibilizar que nombrar o que exagerar, ¿no? O sea, siempre, sobre todo las mamás, como que siempre dicen que pecamos de exageradas, ¿no?
pero Ujú. cuando tú eres mamá, se te desarrolla un sentido de intuición importantísima y hasta los pediatras a veces más expertos dicen, qué bárbara esta señora, o sea, ni yo hubiera podido ver ese detallito que vio, ¿no? Entonces, como también aprender a confiar un poco en la intuición de que si te sientes mal, no, o sea, por más que la gente alrededor de ti te esté diciendo, no, tú no deberías, bla, 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 o sea, si tú te sientes mal, necesitas buscar ayuda. Y creo que eso es como muy valiente, ¿no? Y Mucho. de, de darte cuenta de que tienes algo y Ujú, que pues, tienes que pedir ayuda. A veces, ujú, no sé, como que todavía no se nos quita a mucha gente de la cabeza el hecho de pensar que ir con el psiquiatra es porque estás loco. No sé por ujú. qué todavía piensan eso Sí, sí. y no quieren ir a que Ujú. les ayuden y pues definitivamente te ha tocado en consulta ver o sea, la comparativa de una persona, de una mamá que está recibiendo tratamiento en comparación a Claro, la que no tiene. O sea, claro. sí se nota muchísimo. Muchísima la diferencia. O sea, las mismas mamás, tengo la fortuna de ya tener 13 años de ser psiquiatra y muchas veces me ha tocado acompañarlas. En su primer bebé las conocí y luego ya van por el segundo, ya van por el tercero, etcétera. Digo, ya a estas alturas ya tengo la fortuna de a veces hasta conocer a los nietos, ¿no? Ok. Entonces, eso me ha ayudado a verlas en diferentes etapas, ¿no? Y ellas mismas me cuentan, no, nada que ver con el primero, ¿no? Ahora sí lo disfruto, ahora ya hice esto, ya hice el otro. Entonces, también se va como sembrando un poco de conciencia, De ¿no? De conciencia. cómo me voy a cuidar para el siguiente embarazo, Sí. cómo le voy a hacer para que no me pase lo mismo que la vez pasada. Y ahora hay un tema, ¿no? Que toda esta situación que estamos viendo, estamos suponiendo que a lo mejor es una depresión que se genera posparto, pero teniendo un niño sano. ¿Qué pasa con, con esos, pues, desagradables, momentos en Ujú, que, pues, puede fallecer sí. el bebé al nacer O una enfermedad o que pueda nacer crónica. el bebé con alguna incapacidad, Ujú, este, con un síndrome? ujú. ¿Qué pasa con esas mamás? ¿Tienen más vulnerabilidad Mucho más. de sufrir una depresión? Definitivamente tener un hijo con algún padecimiento, obviamente la pérdida de un hijo después del posparto aumenta tremendamente las posibilidades de tener depresiones más graves, Más graves, ok. mucho más graves. O sea que si se espera que una depresión normal o esperada, Ujú, la intensidad de la depresión ujú. se da con este tipo de situaciones. Claro, y algo que quizás no mencionamos es que la complicación más grave de la depresión es el suicidio. O sea, la muerte, Ok. estamos hablando de la muerte, ¿no? Cuando una persona tiene una depresión grave, la complicación prevenible es el suicidio. Por eso los psiquiatras hacemos tanto hincapié en la atención de los padecimientos depresivos en etapas tempranas, porque conocemos muy de cerca las complicaciones. Y Ok. obviamente también hay que ver ahí qué pasaría si esta mamá faltara. O sea, ¿quién va a maternar a ese bebé? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Qué antecedente le está quedando a esta familia de cómo va a entender la salud mental, de cómo va a siquiera evolucionar, ¿no? O sea, la pérdida de una mamá en el núcleo familiar es tremendamente impactante para el resto de la familia. Y ahora ya me ha tocado ver en redes sociales, en noticieros, que que hay mujeres que acaban de tener al bebé Ujú. y noticias que sí me impactan mucho, que Terribles. dicen, acaba de tener su bebé y sale perfecta Sí. en el hospital con el bebé y la pareja y sonriendo, y Ujú. a los tres meses Sí, se claro. suicida. Entonces te quedas como, ¿cómo fue que pasó? A lo mejor para ti es así como que era una depresión postparto bien Claro, oculta, la máscara, por era una supuesto. máscara, ¿no? Claro, una máscara. Pero sí es desafortunado ver esas Ujú, noticias y tristemente me ha tocado verlo más seguido. sí. O no Ujú. sé si sea que nos llegan esas noticias y antes no. Creo que antes no se hablaba tanto, no se exponía tanto en los medios, Ok. pero la verdad es que la frecuencia, o sea, el problema siempre ha estado ahí.
El problema antes era que lo veíamos nosotros detrás de la puerta del consultorio. Afortunadamente ahora con la difusión, los medios, las redes sociales, ese tipo de espacios, es mucho más fácil decir, no, esto no es raro, es muy frecuente. Ok, pues me quedo de verdad impresionada con estos datos que me estás dando. De verdad, yo espero que esta información sea de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando y que tomen medidas, las mujeres que están escuchando y que a lo mejor hicieron en sus checklists ciertos Síntomas. síntomas Ujú, que estás comentando para que podamos pedir ayuda. ujú, Y de verdad que ese es un beneficio para nosotros, para ujú. nuestros hijos. Y si en algún momento, pues, tenemos alguna amiga, conocida, familiar que esté pasando por una situación así, o simplemente a lo mejor en el posparto de por sí ya es complicado, Ujú, acercarnos, ¿no? Para poderles dar nuestro apoyo. claro. Me gustaría que nos compartieras en dónde pudieras, atender. Ujú, Me comentas que das consulta ujú, privada, ujú, dónde puedes, dar atención ujú, y cuáles son tus redes sociales para claro. que las que están interesadas, puedan hacer alguna cita contigo, Vamos a dejar las redes sociales. ¿ok? Está la página web de ereamarinahddz.com, psiquiatra Marina Hernández en Ujú. Facebook y el teléfono del consultorio lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marina. Te agradezco tu tiempo, te agradezco toda esta información tan valiosa que nos estás dando y me encantaría que en una ocasión, en un futuro no muy lejano, nos platicaras de todo eso de neurofeedback, Mm, neurotransmisores, que sí, yo sé que es un tema que a lo mejor nos Es puede dar apasionante para mucho para muchísimo. y sí, muy interesante, que aparte no es un término que hemos escuchado mucho Ujú, y muy interesante. ujú. Entonces, estás invitadísima para cuando tú me digas y de nuevo agradecerte Gracias a y ti por el espacio, la invitación y la confianza. ok, muchas gracias y pues a todos quiero darles las gracias. Pues Marina, fuiste nuestra madrina presencial, Les va muy bien. eres la primera en estar en video ya oficialmente y pues quiero agradecerles a todos por su tiempo. De verdad que espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes y pues nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Espero les haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Nada más quiero recordarles que para recibir más notificaciones de los nuevos episodios de mi podcast Mujer y Mamá en Reconstrucción, se suscriban a la página. Me pueden encontrar en YouTube, en Instagram como Mujer y Mamá en Reconstrucción. Denle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones en cada episodio nuevo.